¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a entender el problema de decir que el tiempo y el espacio son relativos. A nosotros se nos ha enseñado mucho eso. Ay, es que eso lo dice la física. Ay, es que teorizaron sobre eso y eso es así. El tiempo y el espacio son relativos. Bueno, aquí vamos a problematizar eso. ¿Por qué? Porque no vamos a tragar entero. Es decir, no nos vamos a creer simplemente la teoría, sino que la tenemos que analizar, ¿cierto? Como para confirmarla por nosotros mismos. Es decir, no vamos a despreciar la relatividad, sino que vamos a analizarla para ver en qué medida es que es válida, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer que acá tenemos un reloj, ¿cierto? Y este reloj nos dicen que si lo corremos y lo ponemos al lado de un planeta colosal, vemos un planeta azul como el de la película Interestelar, si lo ponemos acá, ¿qué creen que va a pasar? Tenemos que tener en cuenta que aquí se va a poner en práctica la teoría de la relatividad general, que significa que la gravedad de este planeta grande no solamente va a curvar el espacio, sino que además por esa gravedad va a estirar el espacio. Entonces quiero que analicemos eso que va a generar la relatividad general con respecto a este reloj. Tenemos el reloj acá y lo hemos corrido ¿a dónde? Acá, ¿cierto? De acá lo corrimos acá. Te voy a decir lo siguiente, tanto el reloj de acá como el reloj de acá, porque es el mismo, recorren igual, o sea, un segundo y un segundo, recorren igual. Aquí está la relatividad general implicada y aquí no está la relatividad general implicada porque acá no está, digamos, el planeta azul colosal, que sería un ejemplo en el que entraría a jugarse la relatividad general. Ahora bien, estos dos relojes entonces están obrando igual, porque lo que hicimos fue simplemente correrlo de esta parte a esta parte. Entonces tú dirás, bueno, ¿dónde está la relatividad general o dónde está eso que explica que el tiempo y el espacio son relativos? Aquí viene la magia pues como del asunto, o sea, como la explicación. Este reloj sigue obrando normal, pero ¿qué es lo que pasa? Que como este planeta tan grande estiró ese espacio, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que lo que va a causar en el reloj es como si el trayecto, es decir, ese estirón del espacio, hiciera entonces que a este reloj, digamos, le costara más bajar, no porque se hiciera lento, sino porque ese alargamiento del espacio es como si en una carrera le pusieran a uno la pista más larga. Aunque fuera este un corredor y este el mismo corredor, si el espacio se estiró, es como si el trayecto que tiene que recorrer este reloj fuera más largo, pero el reloj sigue corriendo al mismo ritmo que este. Este reloj de acá es el mismo que este, ¿cierto? Lo que causó esa gravedad fue que al estirar ese espacio, ¿cierto? Al hacerlo más denso por ese estirón, le va a costar más a este reloj hacer el recorrido, completar el recorrido como con respecto a este, porque acá el recorrido va a ser más largo por ese estirón. Pero tanto el reloj de acá como este son el mismo. Van a un segundo, por un segundo, por un segundo, por un segundo. Los dos van igual. Solo que al haberse estirado, al haberse vuelto más denso, el espacio por ese estirón que causa la gravedad, pues este reloj para bajar acá le va a costar, digamos, más, como si se le hubiera alargado el camino, pero él sigue teniendo su mismo ritmo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que tanto este reloj como este reloj están en qué? En el espacio y el tiempo. Este planeta colosal donde está en el espacio y el tiempo. Están en una situación objetiva, universal y absoluta. ¿Qué fue lo que cambió? Cambió la manera
lo que cambió fue la manera en la que se comportó el reloj al estar acá. Es decir, lo que cambió fue el comportamiento de este fenómeno, de el reloj, no del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio siguen siendo el tiempo y el espacio. Lo que cambió fue que al poner este reloj acá, como este planeta ejerció una gran gravedad, ¿modificó qué? ¿Modificó el espacio? No, modificó una parte del espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que el espacio sigue siendo el espacio, solamente que aquí hubo una modificación del espacio, de una parte del espacio, de una parte de lo que ya es de ese espacio. Y al modificarse una parte del espacio, no el espacio, eso es lo que quiero que quede claro, pues el comportamiento de este reloj, por haberse vuelto más denso ese espacio, como haber alargado ese trayecto, este reloj tiene que bajar, por decirlo así, más para hacer lo mismo que estaba haciendo acá. Pero tanto este reloj como este reloj van al mismo ritmo. ¿Qué es lo que quiero que captes con este análisis que te estoy mostrando? Que el tiempo y el espacio son objetivos, son universales, ¿cierto? Que qué fue lo que se hizo relativo, fue el reloj, es decir, un fenómeno, un fenómeno, el reloj fue lo que se relativizó con respecto a qué, al tiempo y al espacio. Eso fue lo que se relativizó. ¿Por qué? Porque vimos que el tiempo y el espacio son, el reloj está en donde, en el tiempo y el espacio. Este planeta está en donde, en el tiempo y el espacio. Cuando corrimos este reloj de acá hasta acá, ¿en dónde estaba este reloj? En el tiempo y el espacio. Es decir, se mantuvieron de manera objetiva y universal. Pero no vamos a negar la relatividad general, sino que al correr este reloj de acá, o sea, al moverlo, más bien, al moverlo de acá hasta acá, ¿qué fue lo que pasó? Que se aplicó la relatividad general, es decir, este planeta colosal, como tiene una gran masa, curvó el espacio, estiró ese espacio, lo hizo por decir así más denso, como que alargó el trayecto. Entonces este reloj, aunque siga el mismo ritmo que el de acá, porque son el mismo, como ese trayecto se alarga, en la medida en que ese espacio se vuelve más denso, como si se estirara, pues le va a tocar, digamos, tiene que hacer como, por decirlo así, le va a costar más llegar hasta acá. No porque se hizo más lento, sino porque el camino es como si se hubiera alargado. El camino es como si se hubiera vuelto más largo. Y por camino estamos entendiendo ese espacio, que ese espacio se estiró, hizo más denso, digamos, ese desenvolvimiento que tenía que seguir el fenómeno. Entonces quiero que veas que aquí siguió igual que acá. Lo que cambió es que al hacerse ese espacio denso, es como si el reloj tuviera que, digamos que fuera en una carrera y como se alargó el camino, el reloj tiene que, digamos que andar un poco más, pero sigue recorriendo normal, segundo por segundo y por segundo. Entonces, el tiempo y el espacio se mantienen o se mantuvieron de manera objetiva. Lo que se relativizó fue el comportamiento, en este caso del reloj, con respecto a qué, al tiempo y al espacio, por la relatividad general implicada. Pero entonces esa diferencia, ¿cierto? Por esa densidad que causó la gravedad, es a lo que denominamos un tiempo relativo, para entender que esa curvatura aplicada con ese estiramiento, al haber alargado ese trayecto, tenemos que contar esa diferencia, y eso es lo que llamamos un tiempo relativo. No es que hay otro tiempo y por tanto el tiempo y el espacio son relativos, no, sino que ya vimos que el tiempo y el espacio eran uno solo, uno solo. Así que espero que medites este video, que lo analices. Un abrazo.